Buenos días, en marco al curso de Derecho Civil 4, vamos a trabajar la semana número 11. El tema, la compraventa y la permuta. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca de los contratos típicos regulados en la legislación nacional, como lo son la compraventa y la permuta. Asimismo, la forma en que los mismos pueden realizarse a efecto de perfeccionar los negocios jurídicos. La compraventa. De conformidad con el artículo 1790 del Código Civil, establece que es el contrato traslativo de dominio, cuyo efecto inmediato es la transferencia del dominio de una cosa o derecho. Las características de este contrato son las siguientes. Es un contrato traslativo de dominio porque se va a trasladar la cosa, el dominio de la cosa o del bien o del objeto del negocio jurídico. Consensual, de conformidad con el artículo 1791 del Código Civil, que establece el consentimiento que debe de existir entre las partes. Sin embargo, es pertinente hacer referencia a que, de conformidad con el artículo citado con anterioridad, la compraventa se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, aunque no se haya entregado ni la cosa ni el precio. Bilateral, porque deben de existir dos partes dentro del negocio jurídico. Es un contrato principal porque subsiste por sí solo. Es oneroso porque la consecuencia de una compraventa es el pago y que exista una retribución por la cosa o el bien. Es conmutativo porque las partes ya conocen cuál va a ser el resultado final del negocio jurídico. Es sinalagmático perfecto porque se crean obligaciones recíprocas entre las partes. ¿Qué obligaciones? El pago por cuenta de una de las partes y la entrega de la cosa por cuenta de la otra de las partes. Es un contrato solemne porque el mismo debe de formalizarse en escritura pública. Los elementos personales de este tipo de contratos son el comprador y el vendedor. Los elementos reales son la cosa vendida y el precio o el valor de la cosa. Los elementos formales. El elemento formal es la forma en que debe de constar la compraventa. Cuando hablamos de bienes inmuebles, como elemento formal, hablamos de que debe de ser a través de una escritura de carácter pública. Modalidades de la compraventa. La primera modalidad que vamos a encontrar es la compraventa con reserva de dominio. López de Zavalía define este tipo de compraventa como aquella que se realiza estipulando las partes que el vendedor se reserva el dominio de la cosa hasta la verificación de un determinado hecho consistente generalmente en el pago íntegro del precio por parte del comprador. Quiere decir la reserva de dominio entonces que el vendedor se va a reservar el dominio de la cosa mientras no se le haya pagado la totalidad del valor de la cosa. Suele darse esta reserva de dominio en bienes de carácter mueble. Condicional es la compraventa que está sometida a una condición, de tal forma que la adquisición de derechos depende del acontecimiento que constituya la condición. Disposiciones contenidas en el artículo 1269 al 1278 del Código Civil. La adjudicación en pago no puede considerarse según criterio una forma de compraventa, sino que es el pago por existencia de una obligación preexistente, es decir, cuando se tiene la obligación de cumplir con un pago y no es posible realizar el pago, entonces se puede hacer una adjudicación del bien que corresponda al pago total o parcial de la obligación. Cesión de bienes. De conformidad con el artículo 1416 se establece como una forma de pago la cesión de los bienes. Cesión de créditos. Se explica o se refiere o es parecido a la cesión de bienes. No obstante a ello, a la cesión de créditos también se le denomina o se le conoce como la subrogación de derechos, tomando en consideración de que esta cesión lo que conlleva es que quien goza del crédito lo traslada, y a quien se le traslada esta cesión de derechos o del crédito es quien oportunamente puede hacer el cobro del mismo o hacerlo valer ante los órganos jurisdiccionales. Subrogación de derechos.
De derechos sucesorios, de conformidad con el artículo 922 y 1806 del Código Civil, se puede establecer la posibilidad de enajenar el derecho a suceder a una persona fallecida. Sin embargo, es pertinente establecer que lo que se está, en este caso, haciendo inmerso dentro del negocio jurídico es el derecho a suceder, no así los bienes. De esto se hace referencia y se aclara porque el derecho a suceder puede ser de más partes procesales. Por consecuencia, no se puede considerar que la cesión de derecho de una persona corresponda a la totalidad de los bienes, puesto que pueden haber más herederos que también pueden tener mismo o igual derecho, o mayor incluso, el cual puede ser susceptible de un proceso correspondiente de sucesión de carácter testamentario o de carácter intestado. Inmuebles urbanos y rústicos. La compraventa de muebles o derechos reales sobre los mismos se rige por las normas generales de la compraventa, aunque se requiere que el contrato se formalice en escritura pública. Cosas futuras y esperanzas inciertas. De conformidad con el artículo 1805 del Código Civil, se establece que las cosas futuras se pueden vender antes de que existan en especie. Un ejemplo de esto podríamos hacer como referencia el cultivo del maíz o el cultivo del café, toda vez que son cosas futuras las cuales se pueden vender, aún así las mismas no se hayan producido en su totalidad, pero que se tenga la esperanza de que las mismas van a producirse o van a darse los frutos correspondientes. Bienes litigiosos o derechos litigiosos también son parecidos a la subrogación de derechos, tomando en consideración que los bienes litigiosos o los derechos litigiosos son esa garantía de tener un derecho sobre un negocio o sobre un juicio, de lo cual ha derivado de un negocio jurídico anterior. No obstante a ello, estos derechos pueden ser vendidos y pueden trasladarse los mismos, siendo una compraventa totalmente lícita de conformidad con la ley. La subasta y el remate es la forma de compra-venta en la que el vendedor es determinado por la calidad del comprador, lo cual cumplirá quien ofrezca el mayor precio de la cosa en subastada. La subasta y remate puede hacerse de forma judicial o también puede hacerse a través de una subasta voluntaria en un proceso de jurisdicción voluntaria. Arrendamiento con opción a venta. Esta modalidad más bien constituye un contrato de opción de compraventa accesorio del arrendamiento. Al respecto se desarrolló el contrato de promesa unilateral. Inmueble hipotecado. Su venta es lícita, puesto que el artículo 836 del Código Civil lo regula. En efecto, la característica del inmueble hipotecado es de que cuando el mismo se vende o se realiza la venta del mismo, se le debe de hacer al comprador de su conocimiento que el mismo tiene un gravamen hipotecario. Si el comprador lo acepta, esto conlleva a aceptar la obligación en la cual, en el caso el vendedor no cumpla con el pago de la obligación, el banco o la persona que tenga el derecho puede ejecutar el bien inmueble, lo cual dejaría en un estado de perjuicio al comprador. No obstante a ello, es una acción totalmente lícita y que lo permite la legislación. Muebles pignorados. Los bienes muebles pueden ser pignorados, pero producen efectos diferentes. El artículo 1892 del Código Civil establece que el deudor o propietario de cosas dadas en prenda que disponga de ellas y el adquiriente queda obligado y responsable frente al acreedor. Mercancías en tránsito. De conformidad con el artículo 1802 del Código Civil, se establece que en la venta de cosas en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si no llegaran en buen estado y en el tiempo convenido. Clases de compraventa. Vamos a enumerar las siguientes clases de compraventa. La compraventa al gusto, de conformidad con el artículo 1799 del Código Civil. Compraventa sobre muestras, de conformidad al artículo 1800 del Código Civil. Compraventa en tránsito, de conformidad al artículo 1802 del Código Civil. Compraventa de cosas futuras, de conformidad con el artículo 1805 del Código Civil. Compraventa sobre derechos litigiosos, de conformidad siempre al artículo 1805. Compraventa sobre derechos hereditarios, de conformidad con el artículo 1806. Compraventa sobre muebles, de conformidad con el artículo 1807.
compraventa sobre inmuebles o derechos reales de conformidad con el artículo 1808 del Código Civil, compraventa ad habeas de conformidad con el artículo 1823 del Código Civil, compraventa a plazos de conformidad con el artículo 1829 del Código Civil. La compraventa a plazos vamos a extender brevemente haciendo referencia a que es esa compraventa que se realiza de un pago sucesivo de otro, lo cual en muchos casos puede conllevar como consecuencia la hipoteca del bien inmueble. Compraventa con pacto de reserva de dominio, regulada en el artículo 1834 del Código Civil. Compraventa con pacto rescisorio, de conformidad con el artículo 1844 del Código Civil. Compraventa con pacto de preferencia, en el cual el vendedor se reserva el derecho de comprar la cosa si el comprador decide venderla o darla en pago a terceros, ofreciendo las mismas condiciones que estos. Compraventa con pacto de mejor comprador, de conformidad con el artículo 1847 al 1850 del Código Civil. La permuta. Ernesto Viteri define la permuta como el contrato de trueque o permutación, el cual tendrá lugar cuando una de los dos contratantes se obliga a transferir a otro la propiedad de una cosa, con tal de que éste le dé la propiedad de otra cosa. El artículo 1852 del Código Civil establece que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra cosa. La permuta también se le conoce como el contrato del cambio. Elementos especiales, personales. Los elementos personales de este tipo de contratos son los siguientes. Los permutantes, ambos sujetos que actúan en la relación jurídica son permutantes, puesto que cada uno de ellos van a hacer un trueque o un cambio y por lo tanto no pueden tener un nombre distinto porque ambas tienen la misma posición en el vínculo jurídico. Los elementos reales son las cosas que pueden venderse o que se van a dar en trueque o permuta. Los elementos formales, el elemento formal va a depender de la cosa que se va a otorgar en permuta. Esto quiere decir, si fuera de bienes inmuebles, definitivamente va a ser necesario que el negocio jurídico quede estipulado a través de una escritura pública. Sin embargo, cuando son bienes de otra naturaleza, puede el mismo constar únicamente en un documento de carácter privado. El objeto y el precio. La característica que distingue la permuta es el intercambio de cosa por cosa y, como ya se mencionó, debe entenderse la cosa, es decir, en sentido amplio, los bienes de toda naturaleza. En cuanto al precio que constituye la cosa, esto de acuerdo a lo que estableció en el artículo 1852 que señala, cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio, y cada una de las cosas es el precio de la otra. Al haber concluido entonces esta clase, vamos a proceder a realizar una serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿Puede en el contrato de permuta fijarse precio de la cosa? Respuesta 1. No, porque solo debe permutarse los bienes. Respuesta 2. Sí, es obligatorio que se pague el precio total de la cosa. Respuesta 3. No, sin embargo, en el valor de la cosa, si uno es superior a otro en cuanto al precio, puede realizarse el pago compensatorio. Respuesta 4. Sí, la cosa debe individualizarse y fijarse precio. Pregunta número 2. ¿Cuál es el contrato traslativo de dominio cuyo efecto inmediato es la transferencia de dominio de una cosa o de un derecho? Respuestas. Arrendamiento. Respuesta 2. Compra-venta. Respuesta 3, mutuo. Respuesta 4, promesa de venta. Pregunta número 3. ¿Qué modalidad de la compraventa es la que se realiza estipulando las partes que el vendedor se reserva el dominio de la cosa hasta la verificación de un determinado hecho, consistente generalmente en el pago íntegro del precio por parte del comprador? Respuesta 1, condicional. Respuesta 2, adjudicación en pago. Respuesta 3, cesión de créditos. Respuesta 4, reserva de dominio. Muchas gracias por su atención. Buen día.